Todos. Vamos a afrontar un tema más que interesante. Vamos a seguir con desgranando el tema de la ley respecto de Cristo. Y una frase que les va a ser la que va a ser el hilo conductor toda la semana y que parece ser que es un caballo de batalla en muchas denominaciones, evangélicas incluso. Y es Cristo el fin de la ley. Vamos a analizar lo que quiere decir la palabra fin, eso lo haremos durante la lección para ver exactamente a qué se refería este texto. Pero antes de nada vamos a leer el versículo para memorizar que dice, de Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Vamos a analizar este texto a lo largo del estudio de la semana. Y vamos a leer primero la cita, bueno, el escrito que nos pone aquí el director de la escuela, que dice: en contraste, en todo el Nuevo Testamento se nos ha mostrado el único camino para lograr la inmortalidad, que es la fe en Jesús en oposición a la observancia de la ley, aun cuando hemos de guardarla. De hecho, obedecer la ley no está en conflicto con la gracia. Por el contrario, es lo que se espera que hagamos como resultado de recibir la gracia. Fijaros que hay tres conceptos en disputa aquí, que son la ley, la gracia y la salvación. Las tres cosas son necesarias, pero una nos lleva a la otra y la otra a la otra. Es un triángulo en el cual se retroalimenta. No podemos pretender optar a la salvación si no guardamos la ley, como el mismo Cristo hizo. Y no podemos recibir la gracia si no identificamos el pecado para poder separarnos de él. O sea que todo es... la gracia sí es gratuita, pero no es sin condiciones. La gracia tiene es un regalo de Dios, pero a la vez nos tiene que hacer ver lo que está bien y lo que está mal, para poder ser adeptos para recibirla. En la lección del domingo nos hace leer Romanos 5, 12 a 21. Dice, ¿de qué manera se revela el mensaje de la gracia de Dios en estos textos? Si alguien quiere leerlos, por favor, Romanos 5, del 12 al 21. Nos irá bien ver cómo Pablo lo va exponiendo poco a poco. Supongo que los habéis ido leyendo durante la semana. Romanos 5, 12 a 21. ¿Micro? ¿Quieres? ¿Qué? Ah, está allí. Por tanto, como el pecador entró en el mundo por un hombre... Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel no muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores,
así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. La ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, hay muchos temas en este texto, pero quedémonos sobre todo con esa comparación de Adán y Cristo, que es lo que hemos ido estudiando también si hay fecha para el retorno de Cristo, que es básico para entender el momento en el cual comienzan a contarse los 7.000 o los 6.000 años. Y también ver cómo el hecho de que por uno entra el pecado, por uno nos libera del pecado. Y sobre todo ese concepto que puede hacernos, bueno, nos deja un poco como confusos, ¿no? Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces ya aquí lo puede escuchar una persona que sea pues más orientalista o más del tipo místico oriental, en el cual se considera el mal como necesario. Ahí se considera que si no hay el mal no aprendes y por lo tanto es una cosa necesaria para obtener el bien, y claro, es necesario. Si leemos solo este texto, nos quedamos aquí y nos seguimos leyendo los siguientes capítulos, decimos, bueno, esto está claro, el mal es necesario. Pero aquí lo que nos está diciendo es que cuando entra la ley quiere decir, ¿cuando entra la ley en la historia? No, la ley en la historia siempre ha estado. Cuando entra la ley en nosotros, cuando entra la ley en contraste con nuestro viejo hombre, la ley nos hace ver el pecado. Sin ley no vemos pecado. Y por lo tanto, si no vemos pecado, pues parece que no hay pecado. Pero ¿no hay pecado en realidad? No, hay pecado. Lo que pasa es que no lo identificamos. Ese es el juego de Satanás. El juego de Satanás es... imaginaros el concepto de los colores. Supongamos que el blanco es pureza. El blanco es pureza. Y el negro es oscuridad. El negro es las tinieblas. De hecho, casi este concepto está en la Biblia expresado con estos colores. Pero supongamos esto. Cuando nosotros no tenemos la ley, vivimos en gris. ¿Vale? Vivimos en gris. ¿Qué quiere decir? Que bueno, es malo, pero ¿hasta qué punto? ¿Qué pasa? Que si vivimos sin la ley de Dios, nos hacemos nuestra propia ley. Nos ponemos nuestras propias normas. Y decidimos hasta qué punto son justas o no son justas. Por lo tanto, todo lo que va pasando en nuestra vida va marcando los límites. Y decimos, mira, hasta aquí está bien, pero más allá no. Hasta aquí está bien, pero más allá no. ¿Y en qué nos basamos? Bueno, en nuestra propia experiencia, y tenemos unas leyes. ¿Y qué pasa? Que vemos tonos de gris. Vemos tonos de gris. Para ti no es tan grave, para mí es más grave, para el otro no tan grave. Y todos son tonos de gris. Pero, ¿qué pasa cuando entra la ley? Cuando entra la ley, nos dicen, no. Es que el pecado, por pequeño que sea, es negro azabache. Y el justo es blanco, como la nieve. Hay una línea clara. Lo que pasa es que cuando estamos en la línea, puede ser muy fina, pero a la izquierda de la línea está el negro, y justo un poquito a la derecha está el blanco. No hay el gris. No existe el gris con Dios. Eso creo que es muy gráfico, nos puede llegar a ver cómo al meter esa gotita en la disolución gris de ley, rápidamente hay una separación. ¿Por qué? Porque estamos viendo que realmente es negro eso que parecía gris. Entonces, ¿qué pasa? Sobreabunda, porque antes era solo gris. Y ahora es negro azabache. Y dices, ahora hay más que antes. No. Ahora se descubre más que antes. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando ves que estás rodeado de negro, te quebrantas.
¿Y luego qué ves? Que necesitas blanco. Necesito blanco, pero blanco como la nieve. ¿Y qué haces? Le pides a Dios ¿qué? La gracia. Ves la necesidad, como dice la lección, de la gracia. Luego ves la necesidad del sacrificio, ves la necesidad de adorar a Dios, la necesidad de recibir su poder y te sientes humilde, te sientes pequeño, porque tú no sabes qué hacer con todo ese negro. Pero ¿qué pasa? Que esa ley tú lo has visto porque está puesta en tu parte consciente, en la que tú puedes controlar ese 1% que tú puedes más o menos ser consciente. Ahí está esa ley. Ahí nos la ha puesto, para que podamos ver ese blanco y ese negro. Por lo tanto, conforme vayamos adelantando, conforme vayamos aceptando los consejos de Dios, vamos a ver más negro, porque a la vez estaremos más blancos, porque vamos a negar lo negro. Pero al estar más blancos vamos a ver más negro, y es siempre un pez que se muerde la cola. Por lo tanto, cuanto más blanco, más negro, más cerca o más peligro ves en el pecado. Y eso es lo que te mantiene limpio. Distingues más el pecado, exacto, por pequeño que sea, se distingue exacto. más. Por eso vemos cuando Elena White dice, cuanto más cerca está el cristiano de Dios, más lejos se siente. ¿Cómo es posible? No tenemos que estar todos ahí así, como flipando. No. Pues resulta que no. Que cuando estás más cerca de Dios, lo ves más negro todo. Ves negro por todos lados. No quiero negro. Yo blanco. Entonces, bueno, creo que esto parece muy sencillo, pero es una manera para que, no sé, veamos claramente que esa pureza que Dios nos pide, esa perfección, va en función de nuestro conocimiento de la ley. Cuando más ahondamos en lo que realmente es verdad y lo que no, en lo que realmente es ley y lo que no, cuando más lo conocemos y conocemos su carácter, más distinguimos y más fácil es nuestro camino. Cuanto más conocemos, más cuenta nos damos de nuestra imperfección, de nuestras deficiencias. Sí. Por eso lo vemos todo, sí, como dices tú, así sí, negro. exacto. En cambio, claro, el cerrarse como hicieron los fariseos, claro, el cerrarse para no ver es lo más cómodo. Eso es verlo gris. Claro. Es decir, yo lo quiero seguir viendo gris porque yo domino, yo digo hasta aquí bien, hasta aquí mal, yo pongo mis límites, yo te digo a ti lo que debes hacer, lo que no, y eso lo controlo, pero el otro no lo controlo. ¿Qué dice cuando habla con Nicodemo Jesús? Dice, mira el viento, ¿no? Dice, los que viven en el Espíritu son como el viento, saben de dónde viene, no saben a dónde van, pero son guiados por el Espíritu, ¿no? No saben exactamente cómo deben actuar, pero el Espíritu los guía, ¿no? Pues para que eso pase tenemos que ponernos en sus manos, y cuanto más en sus manos nos ponemos, más distinguimos. Y es una espiral, ¿eh? Esa es una espiral hacia el bien, la otra es hacia el mal. Ese supuesto control es un descontrol, ¿eh? Sí, porque realmente no controlas tú, sino que hay otro que controla. Exacto, exacto. Como no sabemos que no hay gris, cuando no es blanco puro es negro. No es mi verdad, tu verdad, la verdad del otro, a mí me va bien la otra verdad. No, esos son tonos de gris que en realidad es negro. Sí. Es conmigo o contra mí, ¿no? Los que conmigo recogen sin mí desparraman, ¿no? No hay término medio. No hay término medio. Y eso nos cuesta de entender a todos, ¿eh? Por lo tanto, seguimos. Dice, influidos por la traducción de 1 de Juan 3.4 en nuestra versión Reina Valera en 1960, cuando dice el pecado es infracción de la ley, muchos limitan el pecado a la violación de los 10 mandamientos. Pero una traducción más literal es el pecado es ilegalidad. Cualquier cosa que va en contra de los principios de Dios es pecado. O sea, Dios te marca unas maneras de vivir, te detalla lo que debes comer, te detalla cómo debes relacionarte con los demás. Todo lo que es ley, aunque sea de Moisés, si no está en el tipo de Cristo, aún sigue vigente.
Si no es antitipo de lo que es Cristo, sigue vigente. Por lo tanto, la debemos acoger en nuestras relaciones del día a día. Una persona condenada a muerte por heredar el pecado del primer Adán puede ahora abrazar el don de la vida al aceptar la justicia del segundo Adán. Fijaros cómo el pecado pasa a través de Adán a todos nosotros y el perdón pasa a través de Jesús a todos nosotros. Si nosotros vivimos en Él, estamos cubiertos por su perdón. Pero debemos creer realmente que nos perdona. Eso es un ejercicio que últimamente me está costando. Realmente estoy viendo que no lo tenía realmente asumido. Que realmente Dios, Jesús, te perdona. Asume que te perdona. Y cuando pides perdón a Dios, realmente acepta que te lo da. Porque si no, estamos siempre en culpabilidad. Podemos tener toda la culpa que queramos, seguro, de hecho somos pecadores, pero también debemos aceptar el perdón. Por eso Él murió en la cruz, por eso debemos entender ese sacrificio. Por lo tanto, hay perdón. Y cuando nos levantemos de orar, tenemos que levantarnos perdonados. Porque Él nos lo promete. Seguimos. Vamos a leer Romanos 6, 15. Romanos 6, 15, que dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Esto viene porque en el capítulo anterior nos habla de que no es la ley lo que te libera, sino es realmente la gracia de Dios. Entonces dice, ¿entonces qué? ¿Pasamos de la ley y nos concentramos en la gracia? Pero ¿qué pasa? Que si no guardamos la ley, no vemos la necesidad de la gracia. Aquí nos lo dice en el lunes. Veréis cómo lo explica el profesor, y creo que es interesante. Que la gracia y la ley no son opuestas, no se niegan la una a la otra. Por el contrario, están fuertemente conectadas. La ley, por cuanto no puede salvarnos, nos muestra por qué necesitamos la gracia. La ley no nos puede salvar, al contrario, la ley nos condena. Porque nos muestra lo que debemos cambiar. Por lo tanto, solo vemos lo malo de nosotros. No podemos ver lo bueno porque no somos Dios. No podemos juzgarnos y decir, no, esto es bueno, soy bueno. No lo podemos decir. Nosotros solo vemos lo malo por la ley. Pero la ley, ¿qué nos hace? Darnos cuenta que debemos acudir a Dios a pedir su gracia, a reclamarla hasta. La gracia no se opone a la ley, sino a la muerte. Nuestro problema no es la ley en sí misma, sino la muerte eterna que resulta de violarla. Jesús puso solución a esto. La paga del pecado es la muerte, Él muere para pagar por ello. Y vamos a verlo en el significado de fin. Veremos cómo no quiere decir que con Cristo se acaba la ley. No quiere decir que Cristo es el fin de la ley, no. No quiere decir eso. Vamos a verlo. Más abajo dice, Hechos de los Apóstoles, de Elena White, dice, Pablo había exaltado siempre la ley divina. Había demostrado que en la ley no hay poder para salvar a los hombres del castigo, consecuencia de la desobediencia. Los que han obrado mal deben arrepentirse de sus pecados y humillarse ante Dios, cuya justa ira han provocado al violar su ley. Y deben también ejercer fe en la sangre de Cristo. Repito, y deben también ejercer fe en la sangre de Cristo como único medio
de perdón. Recordad, el perdón que hemos hablado hace un momento. ¿Qué es lo que da el perdón? Único medio, la sangre de Cristo. Recordemos que la sangre del animal que era sacrificado transportaba figurativamente los pecados del pueblo y entraban en el santuario terrenal y era aspersada por todo el lugar santo y una vez al año el lugar santísimo y el arca. Recordemos que cuando Cristo muere, lo vemos en Hebreos, sube al cielo y muestra su sangre en el santuario celestial. Transporta los pecados, esta vez de verdad, al santuario celestial. O sea que esos pecados son los que esa sangre es la que es el medio por el cual los pecados se van al santuario celestial y allí son analizados y juzgados y limpiados por Jesús. Empieza en 1844 esa limpieza, ese juicio investigador, donde analiza esos perdones del pueblo de Dios, si esos perdones que pedíamos eran realmente perdones sinceros o no. Pues fijaros cómo hace mención expresa de la sangre. Es realmente la base. El otro día vimos también, creo que fue en el bautismo, además, que hablamos de que, no sé si lo dijimos allí, no recuerdo ahora, que únicamente los que no tienen fe exclusiva en la sangre de Cristo como medio de salvación, solo en ella, como medio de perdón, se están perdiendo, se están equivocando, se deben apoyar en ella. Por eso debemos conocer bien esa sangre, analizar bien qué significa. Ya lo iremos analizando, lo que significa esa sangre al brotar del costado. Entonces, si no guardamos la ley, no entendemos por qué necesitamos la gracia. Por lo tanto, ¿dónde vamos otra vez? Vamos otra vez a la mente. No es una cuestión de corazón en el sentido pasional, de sentir una emoción especial que nos haga ver la gracia de Dios en nuestros corazones y flipar todos juntos, sino lo que está diciendo es que si no guardamos la ley, que recordemos está en nuestra parte consciente, no entenderemos por qué necesitamos la gracia. O sea que hay que entenderlo lógicamente. Hay que asumirlo mentalmente, porque si no, nos van a llevar. Las emociones son fáciles de llevar, y más en grupo. Por lo tanto, si no hay ley, no hay nuestra mente consciente no está activa como tiene que estar. Nuestro corazón tomará posesión de nosotros si la ley que está en nuestra mente no es la de Dios. Entonces, por el corazón, por las pasiones, ¿quién entra? El otro. Por los sentidos entra el enemigo. Tomará posesión. Sin Dios, ¿qué hacemos? Nos inventamos nosotros las leyes y eso nos lleva a la perdición. Estos grandes filósofos, filólogos que salen hablando por la televisión se hacen un concepto de la vida, lo publican en un libro y venden millones de ejemplares. Y eso lo toma mucha gente como medio de vida y de entendimiento. Y muchas veces los llevan a confiar en exceso en ellos mismos. Y luego distorsionan la realidad del hecho, ¿no? Exacto. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y lo vemos en la sociedad, ¿no? Sí. Sí, sí. Homosexualidad y otras cosas que, bueno, hoy está bien. Sí. Hoy está bien. En cambio la Biblia dice que esto que no es correcto. Y hacen que tengas confianza más en tus propios, en tu fuerza interior, porque ya es así, ya evidentemente te lo hablan de esa manera. Incluso con el tema del coaching. El coaching está muy difundido y se busca eso, la inteligencia emocional, intentar entender cómo ver al otro, cómo lo puedes llevar a cierto punto donde a ti te interesa, y todo es como un poder inherente en ti mismo cuando no existe ese poder como tal, como fuente tú, como tú siendo tú la fuente. Vamos a analizar un momento lo que significa ese texto
Romanos 10:4, cuando dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Vamos a analizar la palabra fin, porque nos va a dar más idea de que realmente qué es lo que está diciendo aquí. La palabra fin, en la lección del miércoles, por ejemplo, nos lo traducen como meta o blanco de la ley. O sea que el fin de la ley es Cristo, no quiere decir... También se podría decir. Sí. El propósito. Sí, ahora lo vamos a leer, pero luego hay un contexto en la misma palabra, un significado que a mí le va a dar otra vuelta de tuerca y se va a entender todo mucho más. Dice, la palabra que se utiliza aquí es telos, del primario tello. Dice, fijar fuera por un punto definido o meta, que ya lo hemos leído, propiamente el punto al que se apunta como límite, es decir, por implicación la conclusión de un acto o estado. Terminación, literalmente, figurativamente o indefinida. Resultado, inmedia, último o profético, o sea, resultado profético. Propósito, como él decía. Dice, atención, específicamente, impuesto o tasa, entre paréntesis, como pagado. ¿Vale? Como pagado. Como si ya ha pagado esa tasa. Es el fin de la ley, la finalidad de la ley. Él paga en la cruz con su sangre, ¿no? La culminación de la ley es Cristo. La culminación de la ley es Cristo, sí, Señor. ¿Por qué? Porque Él paga. Entonces lo que se acaba, ¿qué es? ¿La ley? No, se acaba la condenación de la ley. ¿Por qué? Porque Él paga el impuesto, que era la muerte. Es un impuesto caro este, Él paga la muerte, paga el impuesto, por lo tanto es la final de la condenación. Se acaba el efecto de la ley en nosotros con su muerte. O sea que fijaros, esa palabrita mal entendida o no estudiada solo nos lleva a decir, bueno, pues acaba la ley, quiero entender que no quiero guardar la ley que me interesa, porque Claro, evidentemente... es más cómodo leer por encima, el fin de la ley es Cristo, ya está. Tienes que guardar la ley, ¿no? Es más cómodo. Sí, de sí. otra manera tienes que escarbar, Sí, sí, y además... y buscar... Es que nos pide que lo comparemos con otra palabra que se llama foros, que dice carga como llevada, es decir, figurativamente, impuesto, propiamente evalúo individual de personas o propiedad. O sea, evalúo es examino. ¿Y con la ley qué haces? Te examinas. Claro. Te hace ver cómo eres. Claro. ¿Y qué haces luego? Es como esto es un espejo que te hace ver. Claro, y luego te comparas con Cristo. Defectos, claro. Luego te comparas con Cristo, por lo tanto, Sí. Evalúas. Pero cuando tú te evalúas, cuando un profesor evalúa en comparación a algo. Algo perfecto. Algo perfecto, claro. Tú que tienes que haber contestado todo esto, y me has puesto solo esto, por lo tanto es un 0,5. Claro. Por lo tanto, aquí, ¿cómo evalúa? En Cristo, en relación a Él. Por eso cada vez te ves más lejos, aunque estés más cerca. Dice, en tanto que 50-56, que es el que hemos leído al principio, o sea, en referencia a lo que hemos leído al principio, que es la palabra que habla de fin en el texto, dice, es por lo general un gravamen, generalmente sobre los bienes o viajes. Es un impuesto sobre un viaje. Nosotros no vamos a viajar, no nos vamos a ir al cielo y vamos a volver. Ha pagado un impuesto para que viajemos con Él cuando nos venga a buscar. ¿No se te pone la piel de gallina? El corazón me va a tope ahora. Porque es que esa palabrita, ¿no? Tributo. Y luego desemboca en otra que más o menos va por lo mismo. Cargar, sobre todo significa el resto. Por lo tanto, carga con nuestros pecados, paga con su sangre y paga para que viajemos con Él cuando venga.
Ese es el fin de la ley. ¿Es Cristo? ¿Se acabó la ley? No. O sea que, y bueno, si vemos, tenía aquí guardados todas las palabras que van alrededor de esta palabra, y la verdad es que son interesantes. Además son todas que empiezan por tele. Por Tele. Y no sé, televisión, a ver si vendrá por aquí también, porque hay mucho afecto a muerte, 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 y cumplir. Por ejemplo, empieza con teleios, que dice completo, crecimiento mental, cualidad de completo, alcanzar madurez, completo, maduro, perfecto, teleotes, completo, perfección, perfecto. No venía a cumplir, que era perfeccionar, completar la ley. Completamente, de esperanza, sin vacilar, completo, cumplimiento, es decir, de profecía. Ahí estaba diciendo que está profetizado Cristo para salvarnos de la condenación de la ley. Completador, consumador. Y bueno, vamos por ahí todo el rato. Terminar la vida, por implicación expirar, fallecer, morir. Teleuté, muerte. Completar, concluir, descargar. Pagar, terminar, acabar. Y luego viene pues la definición de esto. Todo esto está en los propios israelitas, ¿no? Ellos querían cumplir la letra de la ley, pero fallaban. Necesitaban a alguien que los ayudase, porque se creían perfectos y en cambio no lo eran. Y cuando viene el perfecto, lo rechazan. Pero ese es el que les podía ayudar a ver la espiritualidad de esa ley y cómo realmente cumplirla, sin darte cuenta. Porque el cristiano lo que realmente está es encima de esa ley. No está sometido a ella, está sometido a ella aquel que no obedece a Dios, pero que sí que obedece a Dios, ese está por encima de la ley. Es decir, que la ley para él no es ninguna condenación, es una libertad. Por eso Santiago la llama la ley de la libertad. ¿Por qué? ¿Te libera de qué? De la esclavitud, de ese yugo de pecado que Satanás te tiene atrapado. Te libera de ahí. Por eso es importante la ley, para darnos cuenta de lo que somos y darnos cuenta que por mucho que queramos cumplirla, nosotros no podemos. Tenemos que aferrarnos a Cristo para que Él nos ayude a superar esa prueba. Satanás nos recuerda la condenación, no nos recuerda el perdón. Dios nos dice, no, tú eres pecador, tú eres mío, tú no puedes salvarte. Y curiosamente, telonion significa cobrador de impuestos. ¿Recordáis la cantidad de casos que hay en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, del cobrador de impuestos que va y luego como Jesús, que lo estudiamos en la escuela sabática, creo, del trimestre pasado? Sí. Sobre cómo él decía que había que pagar los impuestos que te pedían y tal. A César lo que es de César. Pues resulta que eso era ya era una señal, una muestra, un tipo. Ya estaba diciendo, mira, yo voy a pagar por vosotros el impuesto. Sí. Voy a pagar por vosotros el impuesto. Sí, porque la paga del pecado, ¿qué es? Sí. Ese es el pago. Hace por nosotros, vivir por nosotros. Por lo tanto, creo que queda más claro si cabía cómo realmente la ley no es vigente y cómo Cristo en sí mismo la cumple. Hasta el límite. En Romanos 7:13, que eso lo podemos leer a alguien que lo tenga a mano, Romanos 7:13. Es muy interesante el concepto que nos muestra aquí. ¿Quién lo lee? ¿Es el otro micro? ¿Nadie lo ha cogido? Lo han vuelto a dejar ahí. Este lado este micro y este lado otro. Vale. ¿Quién lee? Venga, va. Cógelo por aquí. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? De ninguna manera. Más bien, el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte,
por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. ¿Lo leo otra vez? Sí, bueno, como quieras. ¿Habéis quedado con el tema o no? ¿Lo vuelvo a leer? Sí, vuelve a leer, vuelve. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? De ninguna manera. Más bien, el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. Muy bien. ¿Qué? Guay, ¿no? Hay que leerlo 2 veces, sí. A Pablo hay que leerlo mucho. Hay que leerlo mucho, pero fijaros, dice, ¿qué nos viene a decir? Lo que hemos dicho antes, el blanco y el negro. Utiliza lo bueno para mostrarse más pecado. O sea, el pecado utiliza el mandamiento para mostrarse como muerte para mí. ¿Os habéis fijado? Si no hubiera habido el mandamiento, ese pecado yo no lo hubiera visto como muerte. ¿Pero qué hace? Lo ve como muerte, porque está el mandamiento. Entonces, ¿qué hace? Dice que el pecado toma una pecaminosidad extrema ante el mandamiento. ¿Qué hace? Era gris y lo ha vuelto negro de golpe. Y lo ves negrísimo. Y es cuando Romanos tiene, aquí cuando Pablo tiene esa experiencia que dice, y si lo que no quiero, eso es lo que hago, estoy de acuerdo con la ley de que es buena, de manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí, porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien lo tengo a mi alcance, pero no el hacerlo. Nuestra tendencia siempre es... ¿Vale? O sea, ¿quién hace el bien? ¿Quién hace el bien? ¿Yo? Es que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Quién hace el mal? ¿Yo? ¿Quién hace el mal? Exacto. Es la fuente del mal. ¿Quién te lleva? ¿Quién te mueve? Si negamos el yo, el viejo hombre, negamos al otro, a Satanás. Cuando tú te niegas al yo, cuando el yo está ahí, es porque y no puede estar, es porque Satanás lo domina. Por eso dice que no puedes servir a los señores. No podemos servir a los dos. Porque o servimos a uno, desestimamos el otro. Y viceversa. Entonces, Jesús es claro en decir que a los dos juntos no podemos servir. Porque estamos negando el uno o el otro. Eso es el caballo de batalla de la humanidad hoy en día. La gente no acepta ser llevado. De hecho, no entiende que la naturaleza del hombre es ser llevado. Pero se dejan llevar. No lo aceptan, Claro. pero se dejan llevar. Claro, conscientemente se dejan llevar. Por el otro. Es que siempre nos dejamos llevar. A ver si lo entendemos. Es que el concepto de asimilar eso es muy difícil. Porque siempre te han enseñado que tú eres el reino, el que toma las riendas de tu vida, el que toma las decisiones, elige bien, fórmate bien para que seas un hombre de bien y tal, y tú, pam, pam. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Necesitamos arrimarnos a algo, siempre. Entonces tenemos como ese polo negativo abierto, que busca un polo positivo, para engancharse y sentirse como tranquilo, como aceptado y como llevado bien por buen camino. Y existe la posición de decir, no, yo paso de todo, a mí no me toquéis las narices, yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien. Pero no es consciente la persona que dice esto de que está sirviendo a alguien. ¿Qué es lo que Dios nos puso en nuestra mente y en nuestros corazones? La ley, ¿no? Por lo tanto, hay una conciencia en nosotros que funciona, que trabaja. Nos dio el poder del libre albedrío. Por lo tanto, tenemos el poder de decidir quién nos domina. Ese es el poder que tenemos. Pero una vez nos hemos unido en matrimonio, ¿no?
y estamos unidos para siempre hasta que el otro no muera. ¿Y quién tiene que morir? Tú no puedes matar al otro, tienes que morir tú. Muere. ¿Y cómo mueres? ¿Cómo mueres? En Cristo. ¿Mueres? ¿Cómo? Tu viejo hombre muere en Cristo. ¿Ves que lo bueno es que ya murió? Por lo tanto solo tienes que aceptarlo. Fijaros, es todo el rato un trabajo mental. Todo el rato es aceptarlo mentalmente. Cuando lo asumes, eres libre. Sí, pero a la que bajas la guardia, el lastre está ahí, Sí, Pues sí, claro. seguimos llevando, Por eso mira Pablo. Pero a la que bajas la guardia Sí. vuelve a resurgir. Sí, sí, claro. Mira Pablo. Por eso Pablo dice, lo que no quiero hacer, Eso. lo hago, ¿no? Pablo, Porque- además. Pablo, que no es... Es un apóstol. Bueno, un Sí, apóstol, sí. sí. Por eso hay que estar en guardia constantemente, como hacía Jesús. Jesús estaba en guardia Es constantemente. por eso que siempre nuestra única guía segura debe de ser la Biblia. Claro. Todo el tiempo tenemos que estar comparando lo que hacemos con la Biblia. ¿Será que lo que estoy haciendo pasa la prueba de la Biblia? Si no pasa la prueba de la Biblia, entonces está mal. Entonces por eso dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Jamás debemos de estar pendientes de lo que nosotros creemos o pensamos. Yo creo que esto porque a mí no me hace mal, o yo creo esto porque es mi razonamiento. No, el único razonamiento que tenemos que tener es la Biblia, es nuestra única guía. Nuestros pensamientos no son los mismos que los de Dios, no son los mismos. Nosotros lo vemos bajo nuestro prisma humano, y creemos, bueno, esto es correcto, pero no, lo que dices tú, analizando qué dice la Biblia al respecto, te das cuenta que no andas correctamente, que tienes que cambiar cosas, y que solo mediante el estudio de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo lo puedes hacer, ese cambio, si no, imposible. Y respecto a lo de antes que decíais que hay personas que creen que ellos deciden, ellos lo saben todo lo que hacen es porque ellos quieren. Esta semana me he encontrado con una persona muy interesante al que veo unos comentarios míos en Facebook sobre Cristo y me dijo, hostia, sí que has cambiado, ¿no? Y me dijo, bueno, empezamos a hablar y me dijo, es que yo no acepto que nadie me diga nada, hago lo que quiero porque es lo que me gusta, lo que es bueno y nadie me va a decir nada. Y no me vas a convertir a Cristo, y eso yo sin decir nada. O sea, vi ahí, vaya espíritu, que vi a un diablo ahí dominando diciendo, mira amigo, cómo lo abrazo a esta persona. Una pared impresionante delante que dije, bueno, claro, dije, pues bien, fantástico. Le conté un poco, pero no, dijo, alguien lo intentó hace tiempo y fue un fracaso. Claro, yo me quedé a cuadros, digo, hostia, sin decir nada, Sí, qué muro y qué sí, ataque, entre comillas, satánico, qué respuesta recibí, ¿no? Sí, Y sí, bueno. no, claro, no sé, Ese es el claro, gran no ven- peligro no lo ven de- desde fuera, lo que realmente están provocando, o Y lo que lo- se está provocando sí. en ellos mismos. Es un rechazo brutal a algo. Sí, es que luego le dije, ¿pero por qué? Y dije, no, es que nadie, cuando veo Biblia, son órdenes, ¿qué has de hacer? Te dicen lo que has de hacer. Y eso La no lo base de acepto. datos de virus ha sido Y eso no actualizada. lo voy a aceptar nunca. Y claro, me quedé, digo, hostia, impresionante la cerradez que tiene sin saberlo. Porque ella cree que es por ella misma que lo dice, pero no es así. Para estos Pero casos bueno. va muy bien un estudio científico, Sí, sí. aquel estudio científico sobre las decisiones, que además se presentó en TV1, no es una cosa conspiranoica, simplemente lo puedes ver en el programa Redes, que ahí se ve claramente quién toma las decisiones. La parte consciente no es. Eso está claro. Eso está claro. Si entre 7 y 10 segundos antes lo decide tu subconsciente. ¿Quién domina tu subconsciente? Si no es tú, si no es tu parte consciente. Sí, le comenté, le dije, pero no ves si estamos influenciados por todas partes todos, que nada de lo que hacemos es porque nosotros queramos. Y yo, sí, pero yo hago lo que... Pero bueno, no, lo digo porque me sorprendió, dije, hostia, nunca había visto algo tan cerrado y una pared tan alta Sí, y ancha, sobre Sí, todo. eso de golpe. Sí, Impresionante. sí. Porque notan, es como si notaran la influencia de algo, que saben que... Pues que lo bueno es que yo no dije nada. Sí. Pero bueno. Es solo la sensación ya. Bueno. Y luego aquí una pregunta en el miércoles. Dice, quien toma en serio la ley siempre está expuesto al peligro del legalismo y de procurar establecer su propia justicia. Al esforzarnos por obedecer la ley de Dios, ¿de qué manera podemos cuidarnos para no caer en lo que puede llegar a ser una trampa
muy sutil. Llegar al legalismo fariseo puede ser es simplemente ir un paso más allá, no entender para qué sirve la ley, ¿no? Lo que hacían los fariseos era decidir quién era salvo y quién no. Decían, tú eres pecador y yo no soy pecador. Eso es juzgar. Es así de sencillo, es juzgar. Y lo primero que Cristo dice es, no juzguéis. Por lo tanto, en el momento que estamos juzgando, estamos haciendo eso. En el momento que estamos juzgando, estamos decidiendo si una persona hace bien o mal sobre la ley, estamos entrando en un problema. Estamos entrando en un tema de juicio que no nos corresponde a nosotros. Porque cada uno tiene su camino con la ley. Cada uno va asumiendo a su velocidad. Y unos pueden hacer una cosa, otros pueden hacer otra, y respecto de Dios, Él sabe cuál es su posición. Evidentemente hay cosas básicas que tienen que tener asumidas, ¿no? Pero no podemos nosotros ser su juez. Y aparte es que todos tenemos nuestras deficiencias, muy perfectos que nos creamos. Sí. Tú puedes ver la deficiencia del ojo ajeno, ¿no? Pero la viga no. Pero tú tienes una viga ahí que a veces no somos conscientes de eso. Y hay un dicho que dice que el ladrón juzga por su condición. Sí. Vamos a Gálatas 3:4, Gálatas 3, perdón, 23-24. Y fijaros que en el tema de juzgar te dice, tú tienes una viga y el otro tiene paja. O sea que lo tuyo es mucho peor que lo que ves en el otro. Por tanto, primero cambia y luego ya... Claro. Ya es que te falta humildad, ¿no? Es que una viga prácticamente no ves nada. Sí, o sea, claro. Oscuridad, negro, lo que decía. Ya, pero yo tengo una pregunta. El hecho de que yo tenga una viga en el ojo, si yo te veo a ti un pequeño fallo con respecto a la ley, ¿me quita mi potestad para reprimir a un hermano, como dice Cristo? Es decir, si yo te veo algo, ¿no puedo decírtelo? Sí, claro, yo creo que sí que se puede. Entonces hay una ya parte... se nos llama de falsos, ¿no? Sí. No. Sí, Es sí. decir, yo con amor, yo sé que yo tengo lo mío, y si no me lo veo, dímelo, pero yo te veo esto y como un favor te lo digo. No, pues que tú eres un falso, que tú lo tuyo... No, pero si... Entonces... Dice que de hecho hay un sistema que se marca en la palabra de Dios para reprender a un hermano o para decirle si está Tú, haciendo luego tú mal. y otro, luego Sí. no sé qué. Sobre todo, claro, cuando sabes que un hermano estaba en una posición o sabes que estaba en un nivel de fe en lo cual eso lo estaba haciendo de otra manera hasta hace poco, por ejemplo. Que hacía Elena White con todos sus escritos. Corregir a muchísima Claro, gente. Sí. lo positivo es de tú a tú, en particular, tratar el tema y no criticarlo a terceras personas. Oye, es que mira, fulano, ¿ves? Ha dicho... Es ir a la persona. Claro, es ir a la persona y razonarlo con ella, Exactamente. para que se dé cuenta. Y no juzgar sus Claro. motivos. porque Si se da cuenta, te agradecerá. A ti y al Señor, te agradecerá por hacerle ver el error. Lo que pasa es que muchas veces vamos y encaramos a la persona y empezamos a juzgar sus motivos. Claro, por En eso no nos podemos meternos porque los motivos solo los conoce Dios. hay que tener mucho tacto en esto. Exactamente, claro. tenemos que encarar el hecho de lo que hace la persona, Aquí no a la está. persona en sí, sino que el hecho, lo que hiciste es esto y esto, pero no lo hiciste porque eres un tal por cual o No, simplemente en la palabra, ve este versículo tal, aquí pone esto. No debemos hacerlo porque ofendemos tal, no sé qué. Vale. Oh, ya, pero tú... No, yo ya lo sé lo mío, ¿me entiendes? Pero si tú... Entonces, me han sacado este texto muchas veces y yo digo, entonces me callo. No, a ver, lo que pasa Pero que es que esta actitud no es adecuada. Y tú, cuando dicen, y tú. eso va muy dirigido, creo yo, a entre hermanos de fe. Una cosa es entre hermanos de fe y otra cosa es con gente que no es hermano de fe, que está fuera, que no conoce toda la ley, que no se ha hecho los estudios bíblicos, que no, yo qué sé, que no ora o que no conoce bien a Cristo. Claro, lo que nos dice Elena White que no podemos ir a esta gente y decirle, mira, oye, que comes cerdo. ¿Por qué comes cerdo? Digo, yo qué sé, como cerdo porque toda la vida he comido cerdo. ¿Qué pasa? ¿Es malo? Digo, sí, es malo por esto y lo otro, además no comas cerdo, que... Bueno, pero esta persona, si no ha oído nada más y oye eso, digo, este tío es un pesado, déjame en paz, ¿no? Por lo tanto, estamos ya mostrándoles las prohibiciones o por mostrarles lo que Cristo nos recomienda que no hagamos antes de explicarles
pues, quién es Cristo y qué ha hecho y la profecía, y luego poco a poco va viendo, ¿no? ¿A qué te pasó a ti, por ejemplo, ¿no? Recuerdo ahora mismo a ti, a veces algunos comentarios que hablabas de, oye, esto se come o no se come, esto. Pero poco a poco lo ibas viendo, ¿no? Igual que me pasó a mí y le pasa a mucha gente. Y aún hay cosas que estoy digo, ostras, esto no se puede comer. Pues que la clave de todo esto es dejar claro que tú no le estás diciendo nada, lo está diciendo Dios. O sea, dice, mira, Dios dice esto. Sí, pero... A mí no me digas nada, repréndela a él. A mí no, yo solo te estoy transmitiendo sí, lo que pasa dice es que la palabra. Estamos hablando de, ya te digo, el No, de fuera. Claro, yo me fuera... refería ahora entre hermanos, que es donde hay más follón incluso. Es más fácil ir a alguien de fuera que a un hermano, creo. Y por eso, como todos los que son hermanos, todo el mundo sabe, ¿eh? Todo el mundo tiene una teoría, todo el mundo ha leído, opiniones diferentes, pues eso, yo no te digo nada, es el texto. Porque luego, si dices algo, te acusan a ti de... Tú dices esto y te creen, no, yo no creo nada. Hermanos es donde el diablo más trabaja, ¿eh? Sí, porque él quiere, que hemos cantado antes, cuán bueno es que estén los hermanos en armonía, ¿no? Pero el diablo quiere lo contrario, que los hermanos discuten entre ellos. Sí, y es así, ¿eh? Entre hermanos el problema es más grave. Porque ahí sale el orgullo de que todo el mundo sabe y todo el mundo ha leído, y que puede ser y está muy bien, y todo el mundo tiene verdad, pero hay que ir a la única fuente y punto. Sí, bueno. Más que eso, a interpretar correctamente los textos, pero de verdad, porque se pueden sacar 1000 interpretaciones de cada texto, si se quiere. Pero bueno, siempre el contexto y la palabra que se puso ahí nos aclara muchas cosas. Estamos viendo constantemente que el hecho de profundizar en las palabras concretas del hebreo o el griego nos están aclarando muchísimas cosas. Y casi sin hacer comparativa de textos, es curioso, ¿eh? Haces una palabra, la buscas y te hace un abanico de conocimiento ahí, ¿no? Vamos a acabar ya leyendo Gálatas 3 del 23 al 24, que dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, que a mí me traduce también la Biblia como pedagogo. Pedagogo es importante, ¿eh? Pedagogo es el que te guía, te enseña, ¿eh? Hacia Cristo, a fin, otra vez, de que fuésemos justificados por la fe. A fin, aquí se entiende más con finalidad de que fuéramos justificados por la fe. Por lo tanto, ese pedagogo que en la lección nos lo traduce como que es un término griego que se refiere a un esclavo empleado por una persona rica para ser el que disciplina al hijo. Es que mira, ayer leí una cosa. La palabra cristiano, si vas al origen, está compuesta de 2 palabras y significa esclavo del ungido. Ajá. Y el ungido es Cristo. Ajá. Romanos 16 viene a decir eso. O sea que, bueno, es interesante que haga parábolas o enseñanzas de esclavos, porque somos esto. Un cristiano es un esclavo del ungido, no es nada más. Lo que pasa es que la Biblia distingue entre la esclavitud y la servidumbre. Hace ese matiz de que ¿qué prefieres, ser esclavo de Satanás o servidor? Que eso implica una voluntariedad. Servidor de Dios, de Cristo, ¿no? De Dios en Cristo. Es cambiar de señor. Sí, sí. De novio. En cambio, la palabra musulmán significa esclavo de las leyes de Dios. Esclavo de las leyes de Dios. Sí, bueno, porque yo tengo muchos amigos musulmanes y igual que yo qué sé, me interesa mucho saber lo de nuestro, pero lo del enemigo también me interesa mucho saberlo. Que los musulmanes no son nuestros enemigos. No, pero bueno. Pero sí. Y le pregunté de dónde viene esta palabra, ¿qué significa? No, significa esclavo de las leyes de Dios. Sabemos quién es el Dios sabemos quién es Alá, sabemos todo y pues son sus esclavos. De las leyes, es que fíjate, ¿eh? Sí. Aquí los esclavos de las leyes eran los fariseos. Eran esclavos de la ley. Por no reconocer a Cristo y de salir a las suyas, sí. Pues aquí nos recuerda, dice que otra vez vemos a Cristo, que es el fin, por lo tanto, el blanco de la ley. Me ha ido bien el color, ¿eh? El blanco de la ley. Vamos a leer para acabar la cita de Elena White,
que dice mensajes selectos. La ley nos revela el pecado y nos hace sentir nuestra necesidad de Cristo y de acudir a Él en procura de perdón y paz mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice, la ley de los 10 mandamientos no ha de ser considerada tanto desde el aspecto de la prohibición como desde el de la misericordia. Sus prohibiciones son la segura garantía de felicidad en la obediencia. Fijaros, qué conceptos tan, digamos, contrapuestos a la sociedad de hoy. En la sociedad de hoy leer esto sería una total contraposición y una cosa que no se entiende. O sea, sus prohibiciones son la segura garantía de felicidad en la obediencia. Si tú asumes que debes ser guiado, pues entiendes la obediencia y entiendes que si el que te guía te dice haz esto, haz lo otro, es por tu bien. Esa es la relación padre-hijo. Tú tienes un hijo y te hace caso, al menos en los primeros años, ciegamente. Y tú le dices tal y hace, más o menos. Y te considera como su guía. Y si tú le dices esto está prohibido, como mínimo antes de hacerlo te pregunta, oye, ¿seguro que no puedo hacerlo? Por lo tanto, la obediencia será la base de esta felicidad. Al ser recibida en Cristo, ella obra en nosotros la pureza de carácter que nos traerá gozo a través de los siglos eternos. Es una muralla de protección para el obediente. Es una muralla de protección, la ley y la obediencia. Contemplamos en ella la bondad de Dios, quien al revelar a los hombres los principios inmutables de justicia, procura escudarlos de los males que provienen de la transgresión. ¿Qué clase de Dios sería, o qué clase de Padre sería, si nos juzgara por hacer el mal sin decirnos lo que está mal? Sería un Dios caprichoso y... bueno, no sería un Dios. Por lo tanto, dices, bueno, yo te digo lo que está bien para que podamos entre todos entendernos. Pues... si no tenéis ningún comentario al respecto. La ley nos muestra cómo debe ser nuestra relación entre nosotros y Dios, que es el primer apartado de la ley, y entre nosotros y nuestro prójimo. Y el mal que tú no quieras para tu prójimo, pues que tampoco, o que no lo quieras para ti, tampoco lo quieras para él, ¿no? Eso es lo que refleja la ley, en definitiva. Por eso es necesaria. Y la ley no puede estar nunca abrogada, igual como las leyes en la sociedad son necesarias, en la circulación, etcétera, para que haya un orden. Pues, en esto se ve que la ley no puede estar eliminada. Ahora, ¿qué problema hay con la ley? Un mandamiento. Ese es el problema, solo hay un mandamiento. Los demás, la gente de la calle, pues los acepta, pero hay uno al cual se opone. Sábado, y ya está. Ese es el problema de la ley. Por eso está abrogada para muchos, ¿no? Bueno, los otros los aceptan, pero no los cumplen. Y si les vas diciendo, no, si tienes que aceptarlo, pero de verdad y obligatoriamente, pues puedes imaginar, ¿no?, lo que va a pasar. Es la falsedad humana. Hay algo que creo que conviene comentar, no sé si antes habéis dicho algo de esto. Muchas personas alegan que la ley como tal, los 10 mandamientos, pues que ya sobran, porque al venir Cristo, pues se acabaron. Porque Él dijo, de amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Un mandamiento nuevo os doy. Pues esa es la cuestión. Deuteronomio 4:29. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. ¿Y qué viene ahora en el 29? Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Ya vemos que se está haciendo la referencia a amar a Dios por sobre todas las cosas. Si no es suficiente, vamos a Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nos especifica aún más lo mismo y resulta que son las palabras que citó Jesús. Pero luego
se nos ocurre ir, porque la Biblia tiene estas cosas, a Levítico. ¿Y qué pone en Levítico capítulo 19 y versículo 18? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Por tanto, Jesús cuando hablaba no se estaba inventando nada, estaba haciendo referencia a 2, 3 textos de la ley que ellos tenían, que para nosotros es el Antiguo Testamento. Entonces, ¿se han suprimido los mandamientos? No, esto ya estaba en el Antiguo Testamento, pero sencillamente esto es lo que ahora llamaríamos, cuando vamos a coles de pequeñitos, conjunto A, conjunto B. En el conjunto A hay varios elementos, 4 en concreto, en el otro hay 6. Al conjunto A lo llamaremos amarás a Dios sobre todas las cosas, y al conjunto B, al prójimo como a ti mismo. Por tanto, no se ha suprimido ni uno de los mandamientos, se han resumido como ya estaba en el Antiguo Testamento. Además, por tanto, que no vengan con historias de que están abolidos y todos esos cuentos. vimos en una escuela sabática, que no sé si es de este trimestre o del anterior, que ya había un texto bíblico que hablaba de que se consideraba un resumen. Creo que era la misma palabra que se utilizaba al definir estos 2 nuevos mandamientos, entre comillas, que era un resumen de la ley. Claro, amar a Dios son los 4 primeros y amar al prójimo son los 6 restantes. Pues son 2 apartados de la ley. Uno hacia Dios y otro hacia... Claro, es que por ellos solos tampoco te queda muy claro lo que vas a hacer si no te lo desarrollas. Y es lo que hace la ley, desarrollarlo. Define amar. Sí, sí. Define amar. Cada uno ama a su manera. Claro, es que ¿no? al final yo sí que lo amo. Y quizá él está... Bueno, claro, es muy subjetivo. Por eso el amor es un proceso mental. El amor que nos vende o que nos explica la palabra de Dios, o lo que Dios nos quiere hacer ver, es que ahí es un proceso mental. Es un proceso de progresión interna, en el que tú te vas perfeccionando y al final, ¿qué haces? ¿En qué te perfeccionas? En el conocimiento del carácter de Dios, en la persona de Jesús, y eso lo transmites a tu vida. Y por lo tanto, ya no eres tú el que hace el bien, ¿no? Hemos dicho antes, sino Cristo que vive en mí, ¿no? Hace el bien. Pues, ¿qué harás entonces? Amor, a mansalva. Cuanto más des, más recibes, como dijimos el otro día. Y el originador de la ley, de estos 2 bloques o estas 2 tablas, que es amar a Dios o amar al prójimo por encima de todo, ya lo vemos, pues, ¿quién la da? Si la ley es el carácter de Dios, el texto bíblico nos dice, Dios es amor. Por tanto, nosotros, si participamos de él, haremos lo mismo que él, ¿no? Si tú amas a tu padre, haces lo que te dice. Si tú amas a tu padre, sigues sus leyes, sus normas. Si no, no lo amas. Y si coges una ley y la quitas y pones y dices, bueno, esto no me interesa, pues entonces no le amas. Si yo te quiero pero no te obedezco, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué amor es este? Pero un luego amor... hay la otra alternativa que dicen, no, pero es que la tradición apostólica y los padres de la Iglesia dijeron que esto es distinto, porque hay conceptos que no aparecen en la Biblia exactamente, pero por tradición apostólica que ellos refirieron oralmente, las cosas se han cambiado. Y pesa más la tradición que el texto bíblico. Y así surgió el catolicismo y tantos siguen tragándose esa gran mentira, Pero esos por son desgracia. mandamientos de hombres. Recordemos que Elena White dice que el amor es un poder, no un sentimiento. No dice el amor es un sentimiento, dice no, el amor es un poder. Que debería ser un principio que surja ya. Pero ¿cómo surge? Claro, surge porque no lo pones tú. No, claro. El amor viene de Surge Dios, porque... Dios lo Claro. da. Y es una gran lección para ir a predicar a otros. Se tiene que ir en plan de amor, de enseñar, no en plan bélico de, bueno, empieza el combate y te voy a dar por todas partes. Con la Biblia, ¿no? Sí, claro, a golpes de Biblia y si no entiendes, prepárate. Pero Te eso es llevas una la más lección grande muy que buena tengas. porque a mí me pasaba, yo antes iba bastante bélico y desde hace días estoy aprendiendo, ¿Cristo vive en mí o quién vive en mí? Y estoy empezando a cambiar y ir con amor, y si el otro te pone de los nervios, pues irte y volver cuando No, hombre, todo se calme. te si hace no- ver las cosas de otra manera el hecho de saber que el hecho de saber que no es el otro, sino lo que domina al otro. Y saber que Satanás te está tentando. Cuando intentas entrar en discusión, es Satanás que te tienta a entrar para decir cosas que en realidad no sientes, pero que por la emoción del momento dices
sin Sí, saber sí, por qué. la emoción hace Y eso, que no pasa pase por el filtro. a cada momento, a cada segundo y en todas las situaciones. Imagínate si se ha de cultivar el amor Sí, sí. y centrarse. Bueno, pues sin más acabamos la escuela sabática de hoy.